Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y comentarles que a partir de este tema empezamos nuestro bloque 2, o perdón, nuestro segundo parcial de este ciclo escolar. Y en el contenido temático vamos a iniciar hoy con el tema 2.2, en el cual vamos a continuar viendo este periodo histórico de 1940 a 1982, pero ahora nos vamos a centrar en estudiar los modelos económicos que se implementaron en este periodo. ¿Para qué nos va a ayudar el saber, el conocer cómo fueron estos modelos económicos? Pues para ver la manera en la cual impactaron las condiciones de vida de nuestra sociedad mexicana y así también ver cómo se gobernaba y las instituciones que se crearon en este tiempo. Este periodo que nosotros vamos a estudiar es de 42 años, en el cual es muy importante decir que hubo aciertos, pero también hubo errores. Y el primer modelo económico que nosotros vamos a conocer es el de sustitución de importaciones con inflaciones recurrentes. Y bueno, este modelo económico lo vamos a conocer como SI por sus siglas, y México lo empieza a implementar a partir de los años 40 y lo ve como una estrategia. ¿Para qué? Pues para que se tenga un crecimiento económico en nuestro país. ¿En qué consistía? En que nosotros ya no queríamos recibir productos que vinieran de otros países, sino que vamos a apostar porque México produzca eso que comprábamos a otros países y así nosotros promover el consumo local, lo que iba a generar un movimiento económico mayor. Para que esto se llevara a cabo y para que no necesitáramos ya de lo que nos mandaban otros países, pues el Estado va a proponer y va a impulsar unas medidas proteccionistas, como cuáles. Y las medidas proteccionistas que va a impulsar en este periodo para propiciar que no nos llegara producto de otros países y consumiéramos lo que nosotros producíamos, era imponer barreras arancelarias altas, es decir, cobrar muy alto el arancel de todo lo que llegara al país. Después, también protegía la producción local, es decir, México protegía, propiciaba, siempre estaba viendo que el país estuviera produciendo. Sí vamos a seguir exportando nosotros, sí queremos exportar, pero ¿qué vamos a exportar? Lo tradicional, ¿ok? Lo que nosotros ya veníamos exportando, pues vamos a seguirlo haciendo. Lo que no queremos es que nos llegue producto nuevo. Después, importar, ¿qué es lo que sí vamos a recibir y qué es lo que vamos a pedirle a otros países? Pues solamente lo necesario, pero ¿qué era lo necesario? Eran los equipos, las materias primas en insumos básicos que requería el proceso industrial, las máquinas para que nuestro país se volviera un país industrial. Y después, controlar también las divisas y las licencias de exportación. Controlar también quiénes eran los que podían exportar. ¿Qué van a buscar estas medidas? Que ya no necesitáramos nosotros la exportación de productos primarios agropecuarios, mineros y los petroleros. Es decir, nosotros producimos la materia prima, pero también la procesamos. ¿Ok? Nosotros producimos el café, nosotros vamos a procesarlo también hasta que se consuma. Producimos leche, pues vamos a producir también los quesos. Por eso, si era necesario que otros países nos siguieran vendiendo la maquinaria para tener este paso hacia la industrialización. Se van a crear leyes para que esto sea realidad. Algunas de las leyes es que, por ejemplo, las maquinarias, las herramientas y el equipo industrial no pagara el impuesto de exportación. También el Estado, el gobierno, va a apoyar a las industrias que van a producir los bienes que todos consumimos diariamente o que necesitamos en mayor medida, como lo son los alimentos industrializados. Imagínense ustedes el que el Estado apoyaba a las empresas, a las industrias que se dedicaban a
vender chiles en lata, ¿no? Un alimento ya industrializado. También apoyaba a las fábricas de ropa, a las fábricas de zapatos, a las fábricas de plancha, a todos aquellos bienes, a todas aquellas industrias que producían bienes que todos utilizamos siempre, o siempre estamos utilizando. Y en este periodo también hay que señalar que el gobierno apoya de una manera muy importante al campo. Se tiene una inversión agrícola muy importante. Pero no todo es bueno en este modelo. Y como todo modelo económico, va a tender a caer. Dice que cuando nosotros implementamos este modelo, ¿qué produjo? Pues va a producir la inflación. Ya saben, la inflación es cuando las cosas suben de precio. Y también tendríamos un desequilibrio externo. ¿Por qué? Porque nosotros comprábamos más o gastábamos más en comprar que en lo que nosotros enviábamos. Una maquinaria pues era muy cara. Entonces, tal vez comprábamos una maquinaria de 1 millón de pesos y solamente exportábamos o le vendíamos a ese país 1,000 pesos. Entonces, estas situaciones son las que produjeron la inflación y el desequilibrio externo. Vamos a tener que en un periodo de 14 años, de 1940 a 1954, nuestra moneda, el peso, se va a devaluar. Y las empresas que había apoyado el gobierno, pues solamente existían, no con recursos propios, sino porque el Estado las cuidaba, les daba protección. Y el Estado, para seguirlas apoyando, recurrió al endeudamiento externo. No tenía dinero el Estado, entonces pide prestado para darle a esas empresas y que estas empresas no quiebren. Entonces, con toda esta realidad, van a crecer los problemas políticos, económicos y sociales. Al ver esta realidad, pues el Estado mexicano tiene que buscar una estrategia para que la economía marche bien. Y es así como llegamos a un segundo modelo económico que se va a conocer como el desarrollo estabilizador. Y vamos a tener que en 1954 el peso se devalúa y queda por mucho tiempo en 12,50 centavos por dólar. Nosotros teníamos que juntar 12 pesos con 50 centavos para tener un dólar. Valía más, o como hasta la fecha sigue valiendo más el dólar que el peso. Pues en ese entonces iba a haber elecciones y el secretario de Hacienda, que se llamaba Antonio Ortiz Mena, en 1958 le presenta a Adolfo López Mateos, quien en ese entonces era candidato todavía a la presidencia, un documento que se titula Política Económica Nacional para el periodo 1958-1964. ¿Y qué es lo que va a buscar esta política económica nacional? Pues que el país crezca, pero con una estabilidad de precios. ¿Ok? Y a esta estrategia era la que se le denomina desarrollo estabilizador. El diagnóstico que presenta este secretario de Hacienda, pues es el siguiente. Nos plantean 5 puntos. El primero era que había una desventajosa situación de la población de menores ingresos, en particular del campo. ¿Ok? Entonces, la situación de las personas del campo era desventajosa a comparación de las personas que se encontraban en las grandes ciudades. No había una equidad en la repartición de la riqueza y los ingresos. Ahí tenemos lo que nos decía Marx, que el del capital siempre va a tener más y el trabajador siempre va a tener menos. ¿Ok? Después decía que teníamos nosotros que apostar por detener la inflación. ¿Para qué? Pues para que no subieran los precios y las personas con lo que ganaran pudieran comprar más cosas. Vemos también en la clase pasada, nos dimos cuenta que en este periodo empieza a haber un aumento de la población y cuando aumenta la población, el Estado va a gastar también más en dar los servicios a la misma. Y ahora, debido a todo esto, ahí tenemos una imagen
había también protestas de telegrafistas, maestros, petroleros y ferrocarrileros, quienes ya empezaban a ver estas consecuencias. ¿Cuáles? Pues la deuda externa, la inflación y la devaluación del peso. Todo eso llevó a que estos actores sociales, los telegrafistas, maestros y petroleros, pues empezaran con sus manifestaciones y protestas. Y eso ponía, y eso ocasionaba que se tuviera un peligro, ¿ok? De que la estabilidad económica del país cayera. ¿Qué era lo que pretendía esta propuesta? Pues era evitar la devaluación del peso y mantener la estabilidad social, quien ya era cuestionada por el movimiento obrero. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Pues el Estado empieza a ver una estrategia y dice, pues entonces vamos a comprar nosotros lo que producen las industrias. Y una vez que lo compraban, lo incorporamos a los servicios que el propio gobierno otorga a la población. De esta manera, pues había un movimiento de la economía nacional. El periodo de 1955 al 1970 va a estar caracterizado ¿por qué? Pues porque los precios mantienen una estabilidad, no hay inflación. O bueno, sí la hay, pero era mínima. Y hubo una estrategia de desarrollo con estabilidad, no había devaluaciones y la inflación se controla. En 1960 vamos a tener que México, junto con otros 10 países, los que pueden ver ustedes en la imagen, van a formar la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ¿Y ellos qué pretenden? Se alían para crear un mercado regional. Entre ellos, sí se exportaban y se importaban, pero protegían sus productos del resto del mundo. Lamentablemente esa alianza no funciona. Nos vamos a situar ahora ya en 1970 y en 1970 vamos a ver que empleo no lo había, solamente un 40% de la población económicamente activa tenía trabajo, ¿no? Pero pues esto lo lleva a pensar que el modelo de desarrollo estabilizador ya había acabado, ya no funcionaba, ya había dado de sí. Y entonces el Estado busca una nueva estrategia económica. Y la nueva estrategia económica se va a llamar modelo de desarrollo compartido. Y este modelo de desarrollo compartido lo vamos a tener de 1970 a 1982. Y en los años 70 ocurren muchas movilizaciones sociales, las vamos a ver en la próxima clase, pero se plantean dos opciones al gobierno. Una era mantener el control y participación en actividades económicas, que él fuera el que dirigiera y el que mandara toda la actividad económica, o bien liberar la economía, que los particulares empezaran a manejar la economía. Hoy en día nos damos cuenta que estamos en ese modelo en el cual los particulares manejan la economía. Y a nivel internacional se apostaba por un comercio internacional y economías abiertas que pudieran competir. Y el Estado sí interviene, pero ¿cómo interviene? Solamente como regulador y como promotor del desarrollo. Regular cómo se establecen las empresas, regular también un poco las tasas de interés y promueve el desarrollo. Hace que capitales extranjeros vengan a nuestro país para invertir. Esa era la función del gobierno o lo que se pretendía en esos años a nivel internacional. Entonces, México opta por un modelo compartido, que es una política económica, podríamos considerar, de corte populista. ¿Y en qué se basa esto? Pues que el Estado tiene una participación subsidiaria para fortalecer la inversión privada. Una parte la da el Estado y una parte la da el gobierno. Pero ¿qué va a pasar? Con este modelo, la deuda externa va a pasar de 6,000 millones de dólares en 1971 a 20,000 millones de dólares a finales de sexenio.
vemos que incrementó de manera exorbitante en solamente 6 años. Esto ya era impensable, pero México, pues ya vemos que es rico en petróleo, en 1970 descubre más yacimientos de petróleo y esto le permite que tenga dinero para poder financiar una parte importante del gasto público y a la vez ya no siga endeudándose más. Pero vamos a ver que en este periodo, en 1973, México le fue muy bien y tiene una aceleración en el crecimiento económico. Y eso le permite que cree instituciones como lo cual es el Infonavit. Ya ven que el Infonavit da crédito para que se pueda comprar una casa. Y ahora también en ese periodo crea fideicomisos, dinero que ahorra porque tiene de más, que le permite trabajarlo con el interés que lo trabaja, pues produce más dinero para algunas cosas, como por ejemplo el deporte, los desastres naturales y así. Entonces es muy importante que presten atención a cómo se crean los fideicomisos ahora que ya no los desaparecieron. No sé si México en alguna otra época tenga la suficiente capacidad económica o el suficiente crecimiento económico para crear fideicomisos que ahora los están desapareciendo. En un periodo de 6 años, que empiezan en 1976, México enfrenta devaluaciones del peso mexicano. Y aquí las enumeramos a continuación. En 1976 es la primera devaluación importante del peso, en la cual de 12.50 pasa a 20.50 por dólar. Después, en 1982, el dólar estaba en 20.50 y después sube a 38 pesos por dólar. Pero la fatal fue en el septiembre de 1982, unos meses después, en el cual el dólar sube de 22 pesos a 70 pesos por dólar. Imagínense, juntar 70 pesos para poder comprar un billete de dólar, ¿no? En este periodo, la deuda pública pues sigue subiendo y subiendo y ascendió con la devaluación a 58.874.2 millones de dólares. Todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues hay una caída en la actividad económica, no hay dinero. Reducción del ingreso per cápita, lo que tiene la gente para vivir, lo que ganaba, pues disminuye. Y las fugas de capital, pues México ya no es un país interesante para invertir, entonces los capitales que habían invertido en el país se van. Y todo lo anterior pone de manifiesto que este modelo se había agotado. Bueno, pues por mi parte es todo. Les doy muchas gracias por su atención y pueden ver las instrucciones para realizar la actividad. Recuerden que estoy para servirle y nos vemos para el tema 2.3. Que tengan un excelente día.